Y con ustedes, nuestro moderador para esta noche, el señor Enrique Cruz. Señoras y señores, muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida y los invito para que se mantengan en sintonía y sean partícipes del doctor Pedro Rosselló y el licenciado Rubén Berríos. En ruta a la decisión del 2004. Vamos a darle un caluroso aplauso de bienvenida a los 3 candidatos a la gobernación de Puerto Rico. El debate esta noche fue organizado por el periódico El Vocero, el Overseas Press Club y Televicentro de Puerto Rico. El formato y las reglas a seguir se decidieron por consenso entre los representantes de los candidatos. Por el Partido Popular Democrático, el licenciado Irving Facio. Por el Partido Nuevo Progresista, la señora Frances Rodríguez y el licenciado Luis Berríos Amadeo. Y por el Partido Independentista Puertorriqueño, el ingeniero Ariel Colón Prats. Se escogieron 4 temas y tendremos a un panel de periodistas haciendo preguntas sobre esos temas. El panel lo componen los distinguidos reporteros Selimar Adames, de Noticentro 4, Maricelis Rivera Santos, representando al periódico El Vocero de Puerto Rico, y Rafael Lenín López, presidente del Overseas Press Club. El debate se desarrollará de la siguiente manera. Cada candidato tendrá 2 minutos para una introducción al comienzo del debate. Los turnos se dividirán en los 4 temas acordados y cada candidato tendrá 1 minuto y medio para contestar cada pregunta que le hagan los periodistas. Al final de cada tema habrá un turno de cierre y cada candidato tendrá 1 minuto y medio para su exposición. Habrá una 5ª sección que hemos llamado las preguntas del pueblo. Estas preguntas grabadas serán presentadas al final de las preguntas de los periodistas como una especie de 5º tema y los candidatos tendrán 1 minuto y medio para contestar. Al finalizar el debate, cada candidato tendrá 2 minutos para hacer una exposición final. Los miembros de la audiencia aquí presentes se han comprometido a mantener silencio y abstenerse de cualquier comentario. Mi función como moderador será fundamentalmente el establecer las reglas del debate, introducir los temas a los periodistas y asegurarme que los candidatos utilicen y cumplan con los tiempos establecidos. Aclarados estos asuntos, comenzamos de inmediato con el debate. En esta ocasión procedemos con el turno introductorio de cada candidato. Esta ronda la inicia el licenciado Rubén Berríos. Muy buenas noches a ustedes, queridos compatriotas, y buenas noches a los distinguidos candidatos a la gobernación. Ustedes esta noche van a escuchar en sus hogares una serie de promesas y de ideas de los 2 distinguidos candidatos a la gobernación que me acompañan. Yo también les daré mis ideas. Las ideas son fáciles de decir y más fáciles de prometer, y obviamente muchas de esas ideas de los compañeros van a ser ideas buenas. El problema de los compañeros no es que tengan ideas buenas o ideas malas. El problema es su ausencia de credibilidad. Su récord histórico, ese récord histórico de ellos les impide llevar a ustedes unas promesas creíbles. ¿Y por qué yo digo que no tienen credibilidad? Porque no han podido cumplir sus compromisos en el pasado, por lo menos los más importantes, debido, primero y antes que nada, a que no están dispuestos a enfrentarse a los grandes intereses económicos cuando las promesas que ellos hacen les sirven de obstáculo a esos grandes intereses económicos, y cuando tienen que enfrentarse al poder de los Estados Unidos y las promesas chocan con el poder de los Estados Unidos. Por eso no echan para adelante por este pueblo, por eso no se atreven a sacar la cara por este pueblo cuando viene el momento de la decisión. Quiero además, en este primer turno, hacer un señalamiento que estoy seguro está en la mente de todos los puertorriqueños. Durante la incumbencia del doctor Rosselló, en Puerto Rico la corrupción fue como una plaga. El doctor Rosselló no le ha presentado a este país una explicación satisfactoria sobre esa corrupción. Y esta noche tiene la oportunidad de hacerlo. Yo lo emplazo
a que lo haga. Gracias, licenciado Berríos. Y ahora le corresponde el turno al doctor Pedro Rosselló. Muy buenas noches a mis compañeros debatientes, el licenciado Rubén Berríos, el licenciado Aníbal Acevedo Vilá, a los distinguidos periodistas, a los invitados aquí en el estudio, y a ti, hermana y hermano puertorriqueño, que nos recibes esta noche en tu hogar, en este debate. Yo vengo aquí a hablar de las cosas que son importantes para ti. Yo vengo aquí después de escuchar por muchos años, y especialmente en estos últimos 18 meses, año y medio, la voz tuya de cuáles son las cosas que son importantes para ti. En 40 días tomarás una decisión. En 40 días Puerto Rico se va a transformar. 40 días que fue lo que tomó para la transformación de Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí. 40 días también que fue aquella ciudad que le dio Dios 40 días para arrepentirse y para poder transformarse. En 40 días Puerto Rico y tu vida se van a transformar. Y yo vengo aquí a hablar de esos asuntos necesarios para transformar a Puerto Rico. Yo vengo aquí a hablar de las cosas que son importantes para ti. De dónde va a venir el pan diario, cómo te vas a ganar ese pan diario para tu familia de una manera honrada, honesta. De la seguridad de tu familia y la tuya. De las oportunidades que tienen tus hijos para educarse bien. De la seguridad que pueda tener cualquiera en una enfermedad para que tenga los servicios de salud que se merece, no como un privilegio, sino como un derecho. Yo vengo a hablar aquí, a final de cuentas, de esa gran obra que tenemos que hacer todos los puertorriqueños para alcanzar la felicidad y el progreso que queremos. De eso vengo a hablar aquí yo hoy contigo. Gracias, doctor Rosselló. Y ahora le corresponde el turno para cerrar esta primera ronda al licenciado Aníbal Acevedo Vilá. Muy buenas noches a los otros dos candidatos, a los amigos de la prensa, y buenas noches a ti, compatriota puertorriqueño que estás en tu hogar. Esta noche, al igual que en muchas ocasiones en el pasado, escucharás a los otros dos candidatos nuevamente en un debate por la gobernación. A mí me vas a escuchar esta noche como candidato a la gobernación por primera vez. Hace 4 años me diste la encomienda de representarte en Washington y te cumplí. Durante todo este periodo te he escuchado atentamente. Sé cómo te sentías y sé cómo te sientes. Hace 4 años te sentías engañado, defraudado, decepcionado. Por eso pediste un cambio. Y en este momento, aunque sabes que tienes gobierno honesto, no te sientes satisfecho. Tú no quieres más de lo mismo. Por eso te reafirmo que las cosas no pueden seguir como están, pero tampoco podemos regresar a lo peor de nuestro pasado. Mis enemigos no son los otros partidos ni los otros candidatos. Mis enemigos son la deserción escolar, el desempleo, la violencia y el crimen. Y a esos enemigos los vamos a enfrentar tú y yo, construyendo un país de primera, un Puerto Rico de primera, un Puerto Rico donde el capital puertorriqueño sea el motor de nuestra economía y de la creación de empleos. Un Puerto Rico de primera donde un diploma de 4º año signifique que todo joven es bilingüe, que tiene las destrezas de ciencia, de matemática, de inglés. Un Puerto Rico sin violencia, un Puerto Rico donde tú te sientas seguro en las calles. Los puertorriqueños somos gente de primera, pero todavía no tenemos el país que nos merecemos. Y yo te digo que a mi generación le corresponde esa responsabilidad de construir junto contigo ese Puerto Rico de primera. Y lo vamos a hacer garantizando progreso con dignidad y en esa ruta de futuro que el Señor nos acompañe. El primer tema de la noche lo es la corrupción. En esta primera ronda se le hace la primera pregunta sobre este tema al doctor Pedro Rosselló y esta pregunta la realiza la reportera Selimar Adames. Muy buenas noches a los 3 candidatos. Buenas noches, doctor Rosselló. La corrupción puede tener muchas manifestaciones, no es solamente robar fondos públicos, también lo es la negligencia en el desempeño de un cargo o el uso de información privilegiada para beneficiar a terceros o a sí mismo. Un caso que se ventila públicamente ahora sobre la creación bajo la administración suya, doctor Rosselló, del Fondo de Incentivos Industriales de Puerto Rico y el posterior manejo irregular del fondo, tanto por su gobierno como por el actual
son ejemplos de ello. Aunque no hay funcionarios acusados o procesados legalmente, presentan conflictos ya sea de índole ético o moral. ¿Qué razón tiene el pueblo para creer que usted, contrario a lo que ocurrió en el pasado, va a tener la voluntad de detener a aquellos que actúan amparados en deficiencias de la ley? Me alegra que me hagas esa pregunta, porque aquí tenemos que entender que la corrupción es un mal, como tú muy bien señalas, un mal que no se limita a partidos políticos, no se limita a sectores públicos y privados, sectores religiosos. Es un mal que existe en la humanidad, es un mal que todos tenemos que combatir. La pregunta va a qué haríamos diferente a lo mejor a lo que podíamos hacer anteriormente. Durante estos 4 años yo he tenido la oportunidad de internalizar ciertas cosas, internalizar cuál ha sido el problema y cuál es el problema actual de corrupción continua en la presente administración. Y yo creo que yo agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de poder profundizar un poco personalmente y también intelectualmente. En esta ocasión venimos con un plan específico. En esta ocasión estoy claro que el pueblo de Puerto Rico requiere de todos nosotros que hagamos el esfuerzo máximo para asegurar que ese mal de la corrupción no se propague. Y ese plan definido, estudiado y internalizado es lo que me va a permitir a mí, en esta ocasión, ser mucho más efectivo. Yo he aprendido de las lecciones del pasado. Yo he estudiado ese problema y traigo un plan específico que en otro turno tendré la oportunidad de explicarle a todos ustedes. Gracias, doctor. Y ahora le corresponde el turno al licenciado Aníbal Acevedo Vilá. Muy buenas noches a todos. Responde a la misma pregunta al licenciado Acevedo Vilá. Sí, la pregunta y la premisa de la pregunta, obviamente, no debería darse en un Puerto Rico de primera. Yo te propongo, como te dije, un país de primera, donde yo como gobernador voy a asumir mi responsabilidad por los nombramientos que yo haga, mi responsabilidad por supervisar los nombramientos de las personas que yo haga y darte a ti las respuestas a tus interrogantes. Tú te estarás preguntando por qué corrupción es el primer tema en este debate. En los países de primera no es así. En los Estados Unidos nadie se le ocurriría decir que este fuese el primer tema de un debate para la presidencia de los Estados Unidos. La razón por la que corrupción es el primer tema de este debate es por lo que pasó en los 8 años del señor Rosselló. Es porque salió corriendo el 2 de enero del 2001, tú lo viste en televisión, y todavía no ha dado el frente. Lo que pasó en esos 8 años es eso mismo, pasado. Es historia. Yo vengo aquí esta noche a hablarte de ese Puerto Rico de primera, de cómo vamos a crear los empleos que Puerto Rico necesita. Pero para poder caminar hacia adelante, hacia el futuro, llegó la hora que él responda por su pasado. Y aquí tú sabes que hay solo 2 alternativas. O él sabía lo que estaban haciendo los más de 40 allegados de él que hoy están convictos o acusados, o estamos ante el gobernador más inepto de nuestra historia. Señor Rosselló, o usted sabía o usted fue un inepto. Dígale al país. Y ahora contesta el licenciado Rubén Berríos. Bueno, yo vuelvo a hacerle la pregunta que le hice en mi primer turno al doctor Rosselló. Cuentan que una vez había un barco que tenía un capitán. En este caso el capitán era el doctor Rosselló. Y ese capitán, bajo ese capitán, encalló un barco en unos arrecifes. Y de momento lo asaltaron innumerables piratas y algunos de los más cercanos colaboradores en el barco también se convirtieron en piratas. Y el doctor Rosselló no nos ha explicado a nosotros qué fue lo que sucedió, una explicación satisfactoria. Y si el doctor Rosselló no encuentra una explicación satisfactoria durante lo que resta de este debate, él tiene la responsabilidad política ante este pueblo por lo acontecido. Además de eso, hay que explorar la corrupción, como decía o preguntaba la distinguida periodista, más allá de lo que sucede en un momento u otro. ¿Cuáles son las causas profundas de ella y cómo vamos a esas causas profundas? La primera de esas causas profundas en Puerto Rico es el inversionismo político. Y estos 2 caballeros, junto a sus partidos, se pusieron de acuerdo para, en vez de eliminar el inversionismo político en la nueva ley electoral,
hacerlo más jugoso para los inversionistas políticos, darle un incentivo. Yo creo que fue lo único que se pusieron de acuerdo. Teniendo la oportunidad de acabar con el inversionismo político, lo fomentaron. Que le contesten al pueblo por qué. Gracias, licenciado Berríos. Antes de continuar con el debate, quiero aclararle a los compañeros periodistas que son solamente 15 segundos para las preguntas. Y ahora, sobre el tema de la corrupción, una segunda pregunta. En esta ocasión le corresponde a la periodista del periódico El Vocero, Maricelis Rivera. Muy buenas noches a todos. Hay electores que consideran que la mayoría de los políticos incurren o permiten la corrupción. Y pese a que no creen que ustedes están totalmente ajenos a los casos que se han ventilado públicamente, especialmente contra el doctor Rosselló y contra usted, licenciado Acevedo Vilá, les van a dar el voto a cambio de una esperanza de progreso económico. ¿Significa esto que Puerto Rico está empezando a perder sus valores de antaño? Más allá de las propuestas que tienen para combatir este mal, ¿qué ustedes harán para convertirse en verdaderos agentes de cambio ante un pueblo que comienza a tolerar esta conducta? Le corresponde contestar al licenciado Acevedo Vilá. Excelente pregunta, y la premisa precisamente es preocupante. Y de eso es que se trata esta campaña. Te han hecho creer que tú tienes que escoger entre tener gobierno efectivo y gobierno honesto. Te han hecho creer, lo escuchaste ahorita, que la corrupción es un problema, pues, inevitable. Yo estoy aquí ante ti para asegurarte que se puede tener progreso con dignidad. Y uno lo ejerce con la voluntad que tiene, con la voluntad que demuestra en la toma de decisiones. Cuando se han hecho señalamientos sobre mi persona, los he contestado de frente y todos han quedado aclarados. Aquí probablemente escucharás ahorita al señor Rosselló diciendo que él, puedes votar por él a pesar de todo lo que sucedió en sus 8 años porque a él no lo han acusado. ¿Cuán bajo vamos a llevar la posición de gobernador? ¿De cuándo acá para ser gobernador se necesita un certificado de buena conducta de la policía? Ser gobernador es un asunto mucho más serio y requiere asumir la responsabilidad ante el país. Y yo hoy te digo que yo aquí estoy listo para asumir mi responsabilidad como comisionado residente por estos 4 años, pero que él asuma su responsabilidad por el desastre que le dejó a Puerto Rico cuando salió corriendo en el aeropuerto el 2 de enero. Llegó el momento para poder hablar de futuro, de cada uno responder por sus actos. Y ahora el licenciado Rubén Berríos Martínez. Compatriota, es evidente que en Puerto Rico los puertorriqueños no están obligados a escoger entre la incompetencia y la corrupción. Hay otras alternativas que ustedes las conocen muy bien. Vamos a ver cuáles son esas causas, a continuar con lo que yo les dije en el primer turno, además de ese inversionismo político del cual estos 2 candidatos se hicieron cómplices de la nueva ley electoral. En Puerto Rico hay un problema muy grande con la privatización, y es que al privatizar acelerada y excesivamente e indiscriminadamente, se abren los problemas de la licitación. Es decir, el contratista amigo tuyo que tiene la oportunidad, y la privatización excesiva e indiscriminada lleva a eso. Además de eso, ya está la agenda trazada para el futuro, porque uno de estos candidatos ha propuesto la municipalización y el otro no se ha opuesto. Y la municipalización es la agenda del futuro de la corrupción. Imagínense ustedes, en 78 alcaldías con plenos poderes para otorgar contratos de todo tipo, además de la actitud antisindical de esa municipalización. Y por último, obviamente, el problema del favoritismo, el empleo público, que es un abuso en contra de la gente que ha votado por los azules y por los rojos. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el PRIF este. En el PRIF se repartieron en tiempos del exgobernador Rosselló. Y en este caso, los populares han continuado con el PRIF y lo están encubriendo en justicia. Gracias, licenciado Rubén Berríos. Y ahora le corresponde el turno al doctor Pedro Rosselló. Sí, yo le dije al comenzar que iba a hablar de los problemas que en realidad te estaban afectando en tu día a día, en tu vida diaria. Así que me disculpan si tengo que desviarme un poco, porque hay personas que no comprenden la diferencia entre la generosidad y la debilidad. Por lo tanto, es imposible que me quede callado ante lo que yo sé que es la única estrategia que tiene el candidato del Partido Popular,
no puede hablar de sus obras, no puede hablar de lo que ha hecho. De hecho, en los últimos 3 meses ha estado ausente de su trabajo que tú, el pueblo de Puerto Rico, lo elegiste para hacer. No ha pisado su oficina. Y yo tengo que decir que después de las investigaciones más amplias, después de la persecución política más grave en toda la historia de Puerto Rico, valida mi posición porque a través de todas esas investigaciones todavía no he podido radicar ni un solo cargo contra mí. Y entonces tengo que decirle que diga, porque no fui yo el que acepté $20,000 y lo puse en mi cuenta privada. No fui yo el que usó el Congreso de los Estados Unidos para difamar a los puertorriqueños. No fui yo el que fue encontrado incurso en fabricar y mentir contra un oponente político que se encuentra aquí esta noche. Si quiere contestar preguntas, pues que conteste esas. Gracias, doctor Rosselló. Ahora una tercera pregunta sobre el tema de la corrupción. La va a realizar el compañero Rafael Lenín López y va a contestar primeramente el licenciado Rubén